El millonario pagó 10.000 para llevar a su empleada al baile, y ella llegó como una diosa. La frase circuló por la ciudad como un rumor que quema. Pero esa noche, antes del rumor, había una decisión silenciosa que ningún titular iba a contar por completo. En lo alto de un edificio de vidrio, con la ciudad extendiéndose como una costura de luces, Rafael miró su reflejo en la ventana sin encontrar respuesta. El traje colgado en la silla parecía una armadura prestada. El calendario de la empresa marcaba en rojo la gala anual de la constructora, una obligación social que su posición exigía. Había invitaciones que eran más que papel. Eran pequeñas pruebas públicas para alguien que aún no había aprendido a sonreír de nuevo. Desde su divorcio, las reuniones lo agotaban. La casa, impecable y ordenada, sonaba hueca en las noches. Había gente que ocupaba espacio en su vida sin quedarse en ella. Sus amigos del consejo, las mujeres con joyas que ya no le impresionaban, los discursos protocolarios. Todo sonaba a brújula rota. Pero había un nombre en su agenda que, de algún modo, era diferente. Marina. Ella no era asidua a su mundo. Era la presencia cotidiana que hacía que su casa funcionara, sin pedir nada a cambio. No era su amiga, ni su confidente, ni su experta en relaciones públicas. Era quien amanecía antes que el sol, y apagaba las luces de la cocina cuando él aún trabajaba hasta tarde. Había aprendido quién era Rafael por sus rutinas y sus silencios, no por sus halagos. Y eso, pensó él, quizá era lo que necesitaba junto a su brazo aquella noche. Un rostro que no representara su estatus, sino su verdad cotidiana. A 3 horas de distancia, entre paredes que sabían a sopa casera y lejías baratas, Marina doblaba camisetas con manos acostumbradas. La casa donde vivía con Sida, su prima, tenía retratos pegados con cinta y libros viejos apilados. En la mesa, una libreta con cuentas abiertas. La llamada que esperaba era la que siempre le subía el pulso. La voz de Joana, su hermana, desde el hospital. Joana respiró con esfuerzo y dijo, con la voz de quien necesita no solo consuelo sino acción: Marina, el doctor dijo que sin esos exámenes claros no avanzan. ¿Hay alguna forma? Marina sintió el peso de cada palabra como si fueran billetes que se desvanecían entre los dedos. Joana necesitaba exámenes que costaban más de lo que tenían. El alquiler llevaba meses pendiente. El padre, con su tos vieja, pedía que al menos se revisara eso. Marina cerró los ojos, contuvo un suspiro, y buscó en la libreta la solución que no aparecía. Había trabajos pequeños, hogares que necesitaban limpieza, horas extras que nunca terminaban de alcanzar. Sida la observaba desde la cocina con una taza de café, la gravedad disimulada en la voz. No puedes cargarlo todo sola. Marina negó con la cabeza y le devolvió una sonrisa breve, pero su silencio decía otra cosa. La dignidad no se compra ni se vende, se recordaba a sí misma. Pero la dignidad tampoco paga laboratorios ni quita la angustia de una hermana que espera. La propuesta vino tan directa como una factura. No hubo intermediarios para pulirla. Rafael la llamó en un momento en que la casa olía a pasto cortado y a la última colada secándose. La voz del hombre detrás del otro lado era formal, pero con un tinte de vacilación que lo hacía humano. Le explicó la gala, la situación social, y luego, con una claridad que no dejaba espacio para la vaguedad, ofreció 10.000 reales por 4 horas de compañía. Cenar, presentarse como su acompañante y mantener un perfil correcto. Nada más, nada menos. Marina se quedó inmóvil unos segundos, como si el número en voz alta hubiera creado un silencio físico en la habitación. 10.000. Para ella, era más que casi todo lo que había visto en su vida en una sola suma. Podía ser la diferencia entre el hospital y la espera, entre la incertidumbre y una noche de exámenes que arrancara respuestas. Era tentador hasta el borde del vértigo. Pero la tentación llevaba aparejada la ética. En su cabeza, el principio y la necesidad chocaron. No le gustaba la idea de ser comprada por unas horas. No le gustaba la idea de sellar con dinero algo que tocara su dignidad.
Sin embargo, aquella voz, la del hombre que había visto la casa vibrar con su paso y que había presenciado, sin dramatismos, la honradez de su trabajo, hablaba también desde una fragilidad. «No quiero que hagas nada con lo que no estés cómoda», le dijo Rafael con la voz temblorosa, que no esperaba compasión a cambio de su oferta. «No quiero que te sientas comprometida. Solo necesito a alguien que me acompañe sin pretensiones». Marina no era ingenua. Sabía que existían interpretaciones crueles, gestos que se romantizaban cuando venían con cuentas bancarias. No era la primera vez que un mundo con más dinero le ofrecía soluciones encapsuladas. Pero este ofrecimiento tenía matices que ella debía definir. «Si acepto», dijo despacio, midiendo cada palabra como quien fija condiciones, «no es porque me guste la idea de que me compren. Es porque mi familia me necesita. Y no voy a hacer una historia para que otros se diviertan a mi costa». Acordaron entonces las reglas, no por deterioro de la posible belleza de la noche, sino para preservar algo que ambos sabían frágil: el respeto. 4 horas, desde la llegada al salón hasta las 12 de la noche. Ninguna obligación que no fuera actuar con naturalidad y discreción. Rafael no le pediría muestros de afecto ni gestos que fueran más allá de una conversación en público. Marina no tendría que fingir un rol que la lastimara. Ella podría elegir su ropa, su forma de presentarse. Él se comprometió a no intervenir en sus asuntos personales, ni a humillarla delante de nadie. Todo quedaba, por escrito o verbal, en esa esfera de límites que los dos necesitaban para respirar. Marina pidió que si se iba a realizar algún pago antes del evento, fuera depositado directamente en la cuenta destinada para los exámenes de Johanna o para el alquiler. No quería usar el dinero de manera que la hiciera sentir comprada por capricho. Rafael asintió por teléfono, sorprendido por la claridad y la firmeza de la mujer que, hasta ese momento, para él había sido la sombra ordenada de su día a día. La conversación no se cerró con cinismo ni con una alegría desenfrenada. Fue más bien un intercambio de pragmatismo y heridas. En la línea telefónica, mientras hablaban, Rafael habló de su cansancio, de lo irónico de tener tanto y sentirse tan observado. «Pagar es fácil», murmuró, «pero escoger a alguien que no espere nada a cambio, eso es lo difícil». Marina escuchó, y como quien marca un nuevo rumbo con pasos cortos pero firmes, contestó: «Yo no seré tu espectáculo. Si vamos a salir, saldremos como 2 personas que se respetan». Fue su condición y a la vez su salvaguarda. Cuando cortaron, el silencio que quedó en la casa de Marina no era el vacío de la decisión tomada, sino el peso de lo que significaba aceptarla. Sida, con la taza de café ya fría, la miró con ojos de quien anticipa noches largas y palabras complicadas. «¿Lo aceptaste?», preguntó. Marina dejó la libreta de cuentas abierta y respondió con la verdad sin adornos. «Sí, pero bajo mis condiciones. El dinero será para Johanna y para el alquiler. Y solo seré su compañía, nada más». Sida la abrazó sin dramatismos, con esa mezcla de orgullo y miedo que tienen las primas que saben lo que se juega en una única decisión. En el penthouse, Rafael preparó un pequeño sobre con una carta y una transferencia parcial. No era la ostentación de quien compra voluntades, era más bien el gesto de alguien que intentaba poner remedio tangible a su torpeza. El dinero, para él, simbólicamente visible, debía ser un gesto que cerrara el hueco entre 2 realidades. No obstante, cuando pensó en adelantárselo, algo le dijo que no debía sobrepasar el límite que Marina había marcado. Llamó a su abogado para que redactara una nota simple con los términos de la salida, algo formal que ambos pudieran leer y aceptar sin malentendidos. Claridad para no tergiversar una noche que debía ser, sobre todo, humana. La ciudad se preparaba para la gala, y la vida de Marina, en un giro inesperado, empezó a cambiar de textura. Sus manos, que doblaban sábanas y platos, ahora pensaban también en telas, tacones que no conocían su paso y un peinado que debió aguantar miradas ajenas. Sida, práctica como siempre, anotó precios de arreglos y sugirió que hablaran con Susana, la amiga estilista de un barrio cercano que conocía las reglas del buen vestir sin hacer sentir a nadie como un disfraz. Marina aceptó la idea sin entusiasmo artístico, pero con la aceptación de quien sabe que la apariencia puede, a veces, abrir puertas donde la palabra sola no llega. Antes de que la noche llegara, Marina fue a visitar a Johanna al hospital. La hermana estaba pálida pero decidida. Sus ojos agradecieron la noticia como quien recibe agua después de días de sequía. «No quiero que vayas por mí si no quieres», dijo Johanna con voz temblorosa.
Marina apretó su mano con fuerza, y la promesa que no había sonado como un arreglo mercantil, sino como un acto de responsabilidad, fue sincera. Voy porque es lo que hay que hacer, y porque te quiero. Joana soltó un pequeño rictus de risa, aliviada y triste a la vez. Entonces anda, y vuelve con algo más que palabras, murmuró. El día de la gala se acercaba, y con él, la conciencia de la ciudad, manecillas que giraban y dejaban en evidencia las diferencias. Rafael ensayó su presentación frente al espejo, ensayó una sonrisa que no se sintiera forzada. Sabía que algunos ojos buscarían en la noche algún detalle jugoso, alguna debilidad nueva. No quería darles nada. La oferta de 10.000 había sido un remedio a su soledad más pragmático que romántico. Aún así, en cada gesto hacia Marina había un intento torpe por no lastimarla. En la soledad de su sala, reconoció que había algo más que necedad en su invitación, la esperanza de ver a alguien que no lo mirara con la etiqueta que el mundo le ponía. La noche anterior a la gala, Marina no durmió bien, su cama incómoda, la respiración entrecortada. Sida pasaba la aspiradora sin hacer ruido, como quien respeta un reloj ajeno. En su cabeza, Marina repasaba los límites que había puesto. No besos, no caricias que la comprometieran, ni humillaciones públicas, un acompañamiento que preservara su dignidad. También repasó el número que podría aliviar la ansiedad de la casa, 10.000 veces una posibilidad. No era sencillo separar la gratitud por la ayuda de la sospecha de haber sido comprada. Esa tensión la mantuvo despierta. Al caer la tarde, Rafael envió un mensaje sencillo. Si hay algo que no quieras, dímelo. Esta noche debe ser tuya también. Marina lo leyó y sintió que la palabra tuya pesaba en su mano, como una llave que podía abrir muchas puertas. Respondió con una frase igual de clara. Si voy, es porque lo necesito, no por favor ni por compasión. Estaré el tiempo acordado. Eso es todo. Si algo definió esos días fue la preparación en doble sentido. Por un lado, los vestidos, las pruebas en la boutique que Susana arreglaría. Por otro, un trabajo íntimo de Marina, donde aprendió a aceptarse como alguien que podía ser vista sin perderse. Sida, practicando un maquillaje de emergencia, repetía como enseñanza y consuelo: no se trata de convertirte en otra persona, se trata de mostrar lo que ya eres y que otros, por fin, reconozcan. En medio de la vorágine planificada, apareció la primera grieta, un mensaje en el teléfono de Rafael con el nombre de Livia. Esa palabra produjo en él una sombra diferente. Livia, su exesposa, no era solo un nombre, era historia compartida y heridas que no cicatrizan con billetes. Había un rastro de orgullo y de resentimiento que siempre volvía con astillas. Él guardó el teléfono y respiró. No podía manejar todo en una sola noche. Pero la aparición del nombre en su pantalla fue como una premonición. Algunas noches, más que baile, traen reencuentros que no estaban en las reglas. El día antes del evento, mientras Marina iba a la boutique por primera vez, su mente la llevaba en corrientes contradictorias. Orgullo y vergüenza, esperanza y cierto pavor ante las miradas. Abrió la puerta de la tienda con manos que tenían callos de trabajo, pero con la espalda recta de quien no permite que la pobreza la doblegue. La boutique la recibió con telas colgadas como cortinas de otra vida, un espejo que prometía revelar algo más que un vestido. Allí, Susana, la estilista, la aguardaba con una sonrisa profesional y una bolsa de muestras. «No te vamos a disfrazar», dijo Susana al verla. «Vamos a sacar lo que ya tienes adentro». Mientras probaba, Marina miraba su reflejo y, por primera vez en mucho tiempo, notó que la figura era la misma, pero con otra luz. La ropa no eclipsaba su historia, la celebraba. Entre telas y recomendaciones, entre risas contenidas de Sida y miradas, Marina comenzó a comprender que la noche podría ser algo distinto, una oportunidad para ser vista en su verdad, no reducida a una transacción ni a un rumor. Cuando salió de la boutique con la esperanza escondida en el dobladillo del vestido, algo en el ambiente parecía contener la respiración. No todo estaba resuelto, nadie había resuelto milagros, pero había una decisión tomada y límites fijados como un mapa que permitiría andar sin perderse. En el bolsillo, el mensaje de Rafael anunciaba que la recogía a las 8. En la libreta de cuentas, una línea nueva: exámenes Joana, mitad resuelto. Y en la casa, una mano amiga, la de Sida, que la abrazaba con fuerza silenciosa. Esa noche, el rumor apenas comenzaba a formarse, como la sombra de una ola antes de romper. En la ciudad, luces y opiniones se mezclaban. Algunos juzgarían, otros entenderían,
La mayoría se entretendría con la noticia. Pero en ese instante, lo que importaba era una verdad pequeña y contundente. 2 personas acordaron salir juntas, y con ese acuerdo, abrieron la posibilidad de algo que ninguno de los dos supo nombrar todavía. La transformación no era solo del vestido, era de la capacidad de ser visto y de ver. Si esta historia te atrapa y quieres más relatos así, suscríbete y comenta qué harías en el lugar de Marina. Al amanecer del día del baile, la ciudad respiraba un ritmo acelerado. Rafael revisó una última vez los documentos en su despacho, puso el sobre en la mesa y esperó. Marina, en su cuarto, se miró al espejo con el vestido recién planchado. El dorado no la hacía otra persona, la hacía más visible. Y, por un momento, olvidó las cuentas. Caminó hacia la ventana y miró la calle, pensando en Johanna, en Sida, en la familia que la aguardaba con la esperanza pequeña de lo que un solo paso podía abrir. El coche de Rafael llegó puntual. La puerta se abrió, y, detrás del cristal, la ciudad miró con curiosidad prematura. Marina subió con la dignidad intacta y con una sensación rara en el estómago. No era nervio por ser observada. Era el peso de la elección que había hecho. Un compromiso con la familia y consigo misma. En el asiento trasero, entre la suavidad del cuero y el ruido lejano del tránsito, Rafael le ofreció la mano sin pretensiones, y ella la tomó. No hubo gestos grandilocuentes, no hubo frases hechas. Hubo, en cambio, un silencio compartido que hablaba más que 1000 palabras. Él, con la mirada que intentaba aprender a confiar. Ella, con la fortaleza de quien había dicho sí para salvar lo que debía salvar. Mientras el coche se inclinaba por la avenida principal hacia la noche que los esperaba, en la ciudad ya comenzaban las especulaciones. Nadie, sin embargo, conocía los términos sencillos que ellos habían trazado. Nadie sabía que para Marina, el vestido no era comprar una nueva identidad, era afirmar que podía ser vista sin perderse. Para Rafael, la invitación no era un capricho de magnate, sino una búsqueda torpe de compañía que no llevara etiquetas. El ascensor del salón subió, y el portero abrió la puerta con una sonrisa de cortesía que no miró demasiado. Las cámaras, por fuera, aún no los cazaban. La noche apenas comenzaba a preparar sus focos. Pero había algo más, una tensión que no se podía ignorar. Fuera, bajo el cielo nocturno, la figura de Livia se movía entre sombras de otro compromiso, sin saber todavía que la historia que estaba por desarrollarse rozaría su pasado. El nombre de ella, sin embargo, flotaba como posibilidad, y en la bolsa que Marina llevaba con el vestido, la libreta de cuentas y la promesa de una transferencia incompleta, alguien había dejado una puerta entreabierta, que, por un descuido, podía convertirse en tormenta. El coche se detuvo frente a la entrada del salón. Rafa y Marina bajaron. Las luces los recibieron como si fueran parte de un cuadro ya en marcha. Ella sintió la mirada de decenas de asistentes, algunas curiosas, otras críticas. Caminó erguida, los tacones marcaron un ritmo nuevo, y con cada paso, la ciudad volvió a aprender que una persona con historia no es mercancía, es presencia. La noche todavía no había hecho su mejor escena. Entre diálogos, risas de compromiso y brindis, entre las luces y el brillo, una pregunta flotaba. ¿Podía una noche cambiar lo que años de desigualdad estructural habían venido haciendo? Nadie tenía una respuesta fácil, pero aquella noche, en el centro de todo, había algo innegable. La decisión de 2 seres humanos por preservar límites, y al mismo tiempo, abrirse a la posibilidad de encontrarse. Cuando entraron al salón, un murmullo se abrió paso, algunos rostros se volvieron, algunos cuchicheos se detuvieron. Marina, con su vestido y su coraje, dejó una estela de intriga. Rafael, a su lado, la miró con una mezcla de orgullo y miedo. En el centro de la sala, entre copas y miradas que querían relatarlo todo, la verdad seguía siendo humilde y compleja. Había un acuerdo, un precio, una necesidad y una posibilidad de algo diferente. La historia aún no diría si lo que nacía allí sería amor, simple compañía o una lección acerca del poder y la dignidad. Lo único cierto era que la noche apenas comenzaba y que en algún lugar entre las luces, una decisión personal había prendido una vela que nadie sabía cómo soplar. La sala se movía en torno a ellos como un mar de trajes y tacones. Las conversaciones formaban pequeñas islas de brillo y protocolo.
Fernando, con esa sonrisa que siempre parecía medida por el contador de aprobación social, se acercó para presentar a Beatriz, una conocida del círculo empresarial, cuyo gesto al ver a Marina fue primero de sorpresa y luego de admiración contenida. La sala olía a perfume caro, a cera de velas y a un leve rastro de vino. Las luces, un dorado cálido que hacía juego con el vestido de Marina, parecían querer declarar que aquella era una noche para la vista. Los primeros minutos fueron un examen público. Presentaciones, manos que se estrechaban deprisa, nombres pronunciados con la suavidad de quien maneja alcances. Marina se movía con la calma de quien cumple con lo pactado, hablaba en frases cortas, devolvía sonrisas sinceras, esquivaba preguntas que pretendían hurgar en su vida. No buscaba ocultarse, tampoco competir. Su presencia causó más que curiosidad, provocó un pequeño silencio en quienes esperaban la versión fácil del rumor. Era la prueba viva de que los titulares suelen recortar historias hasta convertirlas en anécdotas. En un rincón, una pareja comentaba en voz baja sobre la supuesta compra de compañía. En otra mesa, alguien apuraba un brindis con el deseo velado de ver escándalo. Rafael percibía los murmullos como pequeñas corrientes que podían arrastrarlo. Por eso se mantenía a su lado con rigidez contenida, vigilante y protector, sin invadir la autonomía de Marina. Sus manos temblaban apenas cuando, al servirle agua, la coincidencia de sus dedos rozó la muñeca de ella. Fue un roce mínimo y sin intención, que en la piel de Marina encendió una pregunta antigua. ¿Cómo aceptar la cercanía sin ceder la verdad de lo que la había traído hasta allí? Mientras tanto, en la pista, músicos se acomodaban. La primera pieza que sonó no era una canción lenta de película, era un tema que pedía pasos medidos, no exagerados, una coreografía social que Marina había prometido respetar. Eloya, la profesora de baile que había dado las últimas lecciones clandestinas en un pequeño estudio, observaba desde la barra con una mezcla de inquietud y orgullo. Había repetido con ella el gesto de levantar la barbilla, el paso seguro que decía «aquí estoy», sin pedir permiso. Ahora veía el resultado. Una mujer que no imitaba a nadie, que habitaba su cuerpo con respeto. La llegada de Livia no fue dramática, pero sí dejó un corte en el aire. Entró con la elegancia afilada de quien ha aprendido a convertir la crítica en defensa, y con una mirada que no buscaba solo observar, sino marcar territorio. No llevaba el furor que algunos esperaban de una antagonista de novela, llevaba más bien una calma activa, la firmeza de quien entiende que la vida le arrebató algo y busca recuperarlo con argumentos. Su presencia provocó una oleada de comentarios entre las mesas. Algunos ojos se volvieron para confirmar lo que todos sabían. El pasado nunca se va del todo. Rafael la vio desde el primer instante. La tensión que había contenido desde que comenzó la velada se volvió tangible. La mandíbula se le apretó. Ella se acercó desde la distancia corta de quien no necesita pedir permiso. «Rafael», dijo, con esa voz que un día habló de compromisos y promesas, y que ahora sonaba como un archivo reabierto. «Pensé que te vería con otra compañía». La frase llevaba un filo que no necesitaba más. Marina, que estaba a un paso de Rafael, percibió la electricidad que se extendió como una marea. Observó a Livia con neutralidad. No se sintió invadida por la presencia de nadie, pero la mirada de la exesposa tenía ese peso que pide a las personas que tomen partido. Hubo segundos en los que el salón pareció detener la respiración. La gente percibió que algo significante se asomaba detrás de las copas. Livia no lanzó acusaciones escandalosas, no gritó ni humilló en público. Su estrategia fue otra. Habló con veneno sutil, el tipo que intenta deslegitimar desde la etiqueta. «No es digno de ti», le dijo a Rafael con un tono que escondía dolor y reproche. «Ir a una gala con alguien que, lastimosamente, no pertenece a este mundo». Sus palabras no se completaron con insultos. Fue suficiente con insinuar que la compañía elegida no respetaba la jerarquía del entorno. Rafael la escuchó como quien revisa una vieja herida con cuidado. No respondió con furia. La indignación que sentía estaba filtrada por la vergüenza, por la sensación de haber sido comprendido mal. «Livia», contestó, con la voz que había practicado en docenas de reuniones sociales con abogados y consejeros. «Hablamos antes. No es lo que parece, para nadie que quiera mirar con honestidad». Intentó articular una explicación que fuera simple, y que al mismo tiempo defendiera la soberanía de Marina. «Ella es mi invitada. No debe haber malentendidos». Livia sonrió con esa mezcla de escepticismo y autoridad que había sido la clave de su relación pasada. «La gente hablará. ¿No es eso lo que temes?»
No había maldad gratuita en su pregunta. Había más bien la certeza fría de que ciertas heridas cicatrizan dejando marcas visibles. Rafael, que conocía el teatro social más que la mayoría, decidió no entrar en una pelea de palabras. Sabía que cada intercambio solo arrastraría a Marina a un campo donde ella no había pedido estar. Desde donde estaba, Marina escuchó la discusión como quien mira una escena sin ser protagonista. No necesitaba que defendieran su nombre. Había aprendido a nombrarse a sí misma. Se acercó un paso y con voz clara interrumpió el intercambio antes de que se hiciese público. Señora, dijo en un tono que no buscó suavizar la autoridad de una vida trabajada, entiendo que tenga opiniones. Igual que usted, también tengo dignidad. Vine porque así lo decidí. No vine a robar una historia ni a mancillar una memoria. Vine a cumplir un compromiso que tiene rostro, mi familia. Su declaración cortó la conjetura con la precisión de quien redefine los términos de la conversación. Livia la miró con sorpresa, no porque no supiera de su condición, sino porque no esperaba una réplica que no fuera de su misión. ¿Y qué te trae entonces?, preguntó, afilando la lengua por costumbre. ¿Dinero? ¿Necesidad? Mis motivos son míos, respondió Marina, sin perder compostura. Si usted quiere discutir mi dignidad, le propongo que lo haga sin usar a mi familia como arma. Hubo un silencio que no necesitaba ser más largo, porque el mensaje era contundente. Marina no sería el personaje secundario en la historia de nadie. El intercambio fue un punto de inflexión. Algunos en la sala, acostumbrados a conversaciones más frívolas, percibieron una integridad que no sabían cómo etiquetar. Otros, que esperaban escándalo, se sintieron privados del espectáculo apetecido. Rafael sintió que la tensión aflojaba, no porque la discusión se resolviera, sino porque la figura de Marina se plantó con firmeza. Esa postura le quitó a él esa carga absurda de tener que justificar una decisión unilateral. La válvula se abrió por otra parte. Beatriz, que había observado la escena con interés profesional, intervino con diplomacia, como quien sabe que un conflicto en una gala puede terminar en reportaje. Nada de esto debe eclipsar la noche, dijo con una sonrisa que pretendía relevancia. Ofreció una transición a un brindis que desviaría la atención. Brindemos por la constructora, por los proyectos y por la convivencia. Las copas se alzaron y el murmullo retomó su curso, pero una sensación distinta había quedado en el aire. Ya no era solo un rumor sobre quién pagó cuánto, era la constatación de que las personas tras los titulares tenían razones y límites. Pasaron algunas horas en esa mezcla impredecible de formalidad y descubrimiento. Marina habló con discreción y firmeza, ganó interlocutores por sinceridad y perdió otros por la misma razón. Rafael, por su parte, la observaba con la sensación extraña de que la noche le obligaba a mirarla de una manera que no se permitía en su vida diaria, sin filtros de estatus, solo con el humano al frente. En un momento, la música cambió, y pidieron a los asistentes formar parejas. Las parejas de protocolo comenzaron a bailar pasos calculados. Rafael tomó la mano de Marina con una intención distinta. La invitación a la pista fue sencilla, sin expectativas exageradas. ¿Quieres bailar?, le preguntó, y en su voz no había orden ni compra, sino una consulta. Ella accedió. No fue un salto hacia lo desconocido, sino un tránsito medido. Los primeros compases fueron torpes. Marina recordaba con cautela las lecciones de Eloía y ajustaba el ritmo con paciencia. Sus pasos fueron al principio una traducción del cuerpo a una cultura que no le pertenecía, movimientos nuevos en un tempo que exigía aprender rápido. Rafael guió con timidez, más atento al espacio que ocupaban las miradas que a la destreza de la coreografía. Al principio, sus manos se apoyaron en un punto seguro de la espalda. Luego, conforme la confianza mutua crecía en silencio, la guía se hizo más suave. Había algo en la estabilidad de su peso que Marina comenzó a reconocer sin necesidad de palabras. La música se volvió más lenta, y las conversaciones se disiparon a favor de una concentración colectiva en la pista. Las luces aminoraron su brillo, y los músicos tomaron un arreglo íntimo, donde el violín se inclinó por notas que olían a confesión. Fue entonces cuando una mano se deslizó con naturalidad desde la espalda de Rafael hacia la de Marina, y la ciudad pareció reducirse a ese pequeño círculo de movimiento. En el rostro de él había una mezcla de liberación y pudor. En el de ella, una curiosidad nueva, no exenta de cautela. La pista dejó de ser un espacio social para convertirse en el lugar donde ambos podían, al menos por un minuto, saber cómo se sentían sin la necesidad de palabras públicas. En un giro de la música, los pasos encontraron fluidez.
Lo que había comenzado como una actuación acordada, se transformó en algo parecido a la compás de dos historias que se rozan y se reconocen. Los cuerpos no hablaban de compra ni de obligación, hablaban de límites explorados y de respeto ofrecido. En la cara de Marina, el vestido dorado brillaba con moderación. En la de Rafael, el traje no era armadura, sino ropa que le sentaba una nueva vulnerabilidad. Las miradas se encontraron y permanecieron sin prisa, sin necesidad de llenar huecos con palabras convenientes. Fue en ese momento, cuando la pieza se prolongó y las notas se hicieron más largas, que Rafael alzó la voz muy cerca del oído de Marina. «¿Puedo llevarte a la terraza?», le preguntó con una mezcla de formalidad y necesidad. No fue una insistencia, fue una propuesta para alejarse de la exposición. Ella asintió con la cabeza, ya no por el contrato, sino por la curiosidad de seguir conociendo esa posibilidad. La terraza los recibió con un aire más frío que dentro del salón. Las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de faroles, y el rumor de la gala quedaba amortiguado por la distancia. Allí, con la noche como tela de fondo, las palabras se volvieron más sinceras. Rafael inspiró hondo antes de hablar, como quien saca de su bolsillo la clave que justifica un antiguo miedo. «Siento que te debo una explicación diferente», empezó. «Ofrecer dinero fue mi torpeza, mi forma equivocada de buscar compañía sin tener que enfrentar mi vacío. No pretendía hacerte daño. Si lo hice, lo siento». Marina lo miró con atención. La verdad, esa que ella había custodiado antes de subir a aquel coche, era ahora compartida por los dos. «Yo no vine por gusto», dijo con franqueza. «Vine porque mi familia necesita algo que no podía conseguir de otra forma. No vine para hacer la historia de nadie. Vine para actuar por la urgencia que tengo en casa». No eximió a Rafael de responsabilidad en la oferta ni ocultó su realidad. Lo narró tal cual. La honestidad, sin adornos, tenía en la terraza un efecto limpiador. Rafael escuchó y no buscó justificar su gesto. «Lo entiendo», dijo, «y lo acepto. No es excusa. Solo quería que supieras que no lo hice por capricho o por maldad, sino por un manejo pobre de mi soledad». Hizo una pausa, midiendo las palabras, como quien decide dejar un puente en pie. «No quiero que sientas que estás aquí por lástima. Quiero que estés por decisión propia, si decides quedarte». Ella lo miró, y en sus ojos se leyó mucha de la historia que había vivido en los últimos meses. Cansancio, fuerza, una elección constante. «No necesito compasión», advirtió con suavidad. «Necesito honestidad. Necesito saber que lo que venga después no me colocará siempre en el papel de quien acepta una cena por dinero. Si hay algo, que sea con respeto y con claridad». No pidió amor ni juramentos, pidió límites claros y la libertad de decidir quién era. Fue en ese intercambio en la terraza donde Rafael, con voz quebrada de autoridad doméstica, deslizó la mano y la tomó con ternura. No era un gesto con el peso del dueño, era la mano de alguien que pedía permiso para algo tan humano como la cercanía. Marina la aceptó, y en esa aceptación hubo una decisión: iniciar algo que no borraría la desigualdad ni arreglaría todos los problemas, pero que podría, con cuidado, convertirse en un vínculo basado en acuerdos. Regresaron al salón con el silencio más pactado que cualquier conversación larga. La cena siguió su curso, los discursos y la música retomaron su lugar, y los invitados empezaron a notar que la pareja que habían presenciado no era un episodio grotesco, sino la concreción de una elección con matices. Las miradas que antes buscaban el escándalo, ahora se inclinaban a la curiosidad por entender cómo dos mundos podían encontrarse sin humillación. Cuando la noche comenzó a llegar a su fin y la pista quedó menos poblada, alguien se atrevió a lanzar un aplauso discreto que acabó en una ronda espontánea de aprobación por la pareja que se había mantenido en pie con dignidad. Beatriz susurró a Fernando: «No todo está perdido. Ver a alguien elegir con coherencia es raro y valioso». Fernando sonrió. Quizás por la novedad, quizás porque había presenciado algo que no cabía en su cajón de certezas. A la salida, entre abrigos y despedidas, ocurrió algo que nadie esperaba. Livia, en vez de generar más ruido, se acercó a Marina con una determinación que ya no buscaba humillar, sino comprender. La conversación que sostuvieron fue breve y contenida, sin público, sin señalamientos. «No soy mala», dijo ella, con sinceridad áspera. «Perdí un camino. Me duele verte con él porque me recuerda que nunca supe cómo ser la persona que te acompañara en su vida». Fue una confesión que no pretendía ser disculpa. Era la rendición de alguien que dejaba de lado la grandilocuencia del reproche para mirar la raíz de su dolor. Marina la escuchó en silencio y le respondió con una madurez que pocos le pedían. «No tienes que defender a Rafael», dijo. «Tienes que vivir tu vida con tus decisiones». No había rencor, había reconocimiento de que las personas quebradas dejan huellas. La despedida entre ambas fue breve, con un apretón de manos que no prometía amistad, pero que sí demostraba respeto. Fuera del salón, mientras las luces del edificio se apagaban una a una, la ciudad seguía su curso de chismes y curiosidades,
pero la conversación entre ellas había cerrado un capítulo que podía haber sido una tragedia pública. Esa misma noche, cuando el salón quedó en calma y los coches arrancaron hacia destinos variados, Rafael caminó con Marina hasta el vehículo. En el asiento trasero, con la tela tibia del vestido aún vibrando en la piel, ella respiró como quien se quita un peso. La decisión ya había sido tomada, su dignidad había sido defendida públicamente, y con ello se abría otra cuestión. ¿Qué pasaría después? Antes de que el coche se moviera, Rafael alzó la mano, y con la seriedad que no vestía siempre, le dijo: «Mañana haré la transferencia completa del dinero a la cuenta que me indicaste, sin condiciones. Quiero que uses el dinero como lo necesites». No lo dijo como quien paga una factura, lo dijo como quien cumple una responsabilidad. En el brillo de sus palabras, Marina percibió sinceridad y alivio. No aceptó la oferta con ligereza, pidió tiempo para procesar la nueva realidad, y él accedió. Cuando llegó al edificio y se despidieron, Sida la recibió con un abrazo que no contenía juicios, solo consuelo y expectación. «¿Cómo te fue?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Marina respiró hondo, y con una voz que mezclaba fatiga y leve triunfo respondió: «Se acabó la noche. Hoy no me compraron. Hice lo que tenía que hacer». En la vivienda, la libreta de cuentas ya mostraba el renglón que prometía menos angustia. «Exámenes, Juana», casi resuelto. La paz, sin embargo, era relativa. Habían todavía decisiones por delante. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con titulares que buscaban transformar el hecho en espectáculo. Algunos medios lo hicieron sin pudor, otros narraron la historia con matices, pero la vida real no se movía al ritmo de las portadas. En la cocina de la casa donde Marina vivía con Sida, el teléfono sonó con una llamada que lo cambió todo. Era Juana desde el hospital. Su voz, tenue y agradecida, dijo: «Recibí la confirmación. Ya programaron los exámenes». Marina sintió que por primera vez en semanas, la urgencia de la noche cedía espacio a una esperanza concreta. No fue hasta varias horas después que llegó el mensaje de confirmación de la transferencia. Rafael, fiel a su palabra, había depositado los 10.000 completos en la cuenta indicada por Marina. Además, había enviado una nota: «Para lo que haga falta. Usa lo que necesites. Si quieres, podríamos hablar de esto luego, con calma». No hubo condicionamientos ocultos ni cambios de último minuto. La claridad fue su forma de reparar, en parte, la sensación inicial de haber convertido una necesidad en espectáculo. Marina, al leer el mensaje, permitió que algo dentro suyo se aflojara. La ayuda económica existía, sí, pero sobre todo había un gesto de respeto que no se atrevía a nombrar. El resto del día pasó entre gestiones y llamadas. Marina y Sida fueron al banco, hicieron trámites, confirmaron los pagos clandestinos de un sistema que rara vez ayuda sin cuotas. Joana, el mismo día, fue ingresada para los análisis. Su ánimo, aunque frágil, era otro: la certeza de que había un paso más en el camino. Rafael, por su parte, cumplió con la discreción que había prometido. No buscó hacerse notar ni utilizar la noche para escalar estatus. En eso, su conducta fue un alivio. Aún así, la narrativa pública siguió su curso. Hubo quienes celebraron el gesto del millonario generoso y otros que lo criticaron por considerarlo una compra de compañía. Marina leyó algunas de las columnas y sintió en cada una la dificultad de que una sola noche cargara con todas las interpretaciones posibles. Se dio cuenta de que la dignidad que había defendido en el salón no la salvaría de las historias ajenas. No obstante, la voz que había usado allí, clara, firme, la acompañaría como brújula. Los días siguientes fueron de ajustes. Rafael y Marina se vieron algunas veces más, siempre con la calma de quien quiere que las cosas crezcan sin atropellos. Él propuso abrir un diálogo. Querían explorar si había algo entre ellos que merecía ser trabajado, y no solo por la atracción de la gala, sino por una afinidad que se había ido gestando en conversaciones, en atención compartida y en pequeños cuidados. Propuso que, antes de cualquier cosa pública, se tomaran un tiempo: paseos discretos, conversaciones sobre expectativas y la posibilidad de asistir juntos a actividades que no pusieran a Marina en la posición de lo exótico. Marina aceptó la propuesta porque veía en él un esfuerzo real por no reproducir lo que tanto daño le había causado en otras relaciones: la imposición. Ella también tenía condiciones. Quería que cualquier gesto de afecto fuera voluntario, que las decisiones financieras que él hiciera se hicieran con la transparencia que ahora reconocía, y que no hubiese promesas grandilocuentes que ocultaran la complejidad de sus vidas. Acordaron también consultar a un asesor que les ayudara a poner en orden las implicaciones prácticas de esa transferencia, un manejo que evitara que fuera usada por otros o que la expusiera a rumores futuros. En uno de esos encuentros,
En un café tranquilo, lejos de luces y cámaras, Rafael le contó cosas que no había contado en la terraza. Los días en que la soledad le pesaba tanto que buscaba una salida fácil. La culpa que cargaba por la forma en que su vida se había descompuesto tras el divorcio. El reconocimiento de que el dinero no compra pertenencia. Marina, con paciencia práctica, escuchó y compartió también sus miedos. El temor de que cualquier intimidad se pudiera contaminar por la asimetría económica. La duda sobre si los otros la verían siempre como la mujer del vestido dorado, y no como quien administra la casa y cuida de su familia. Fue una conversación donde ambos, por primera vez, buscaron colocarse a la misma altura de responsabilidad. Mientras tanto, Joana avanzó en su proceso médico. Los exámenes arrojaron resultados que, si bien no resolvían todo de inmediato, permitían trazar un camino de tratamiento que no dependía de esperar milagros. Marina, que había llevado la pelea silenciosa de los gastos durante meses, por fin pudo respirar. Había noches en las que la ansiedad volvía, pero ahora tenía un mapa con pasos concretos. Sida, orgullosa y aliviada, repetía como mantra: «Lo hiciste bien, hiciste lo que había que hacer». Nadie ignoró que la solución vino, en parte, gracias a una oferta dolorosa. Nadie lo simplificó tampoco. Fue un rescate parcial en un mar de precariedades. Los rumores sociales, por su parte, comenzaron a estabilizarse. La ciudad, voraz en titulares, pasó de la fascinación al interés prudente. Hubo quienes usaron la historia para reafirmar prejuicios. Otros la tomaron como ejemplo de que las líneas entre dinero y humanidad pueden a veces ser atravesadas con dignidad. Marina observó todo con una calma que le nació de la experiencia. Sabía que la opinión pública no podía definir su vida. Lo que sí podía hacerlo era la forma en que ella y Rafael eligieran seguir. Con cuidado, con límites, y con la conciencia de que un beso en una terraza no borra las dificultades de las mañanas. Y hubo, por supuesto, momentos de belleza sencilla. En una tarde de sábado, lejos del retumbar de las noticias, Rafael la invitó a conocer un proyecto en el cual su empresa colaboraba, un comedor comunitario que buscaba dar soporte a familias vulnerables. No fue un gesto filantrópico exhibicionista, fue una invitación a mirarse fuera del espejo privado donde todo había empezado. Caminando entre mesas y ollas, Marina vio otra realidad, la posibilidad de participar en algo que no la redujera a su historia personal, sino que la integrara como agente con experiencia y sensibilidad. Acordaron que, si ella quería, podría colaborar en un proyecto similar, no como subordinada, sino como gestora de iniciativas que le interesaran. Era una oferta concreta para construir caminos que no dependieran del dinero de una noche. El paso del tiempo fue clarificando lo que se podía esperar y lo que no. No hubo bodas apoteósicas ni decisiones precipitadas. Hubo, en cambio, encuentros que reforzaban la confianza. Rafael aprendió a preguntar más y a asumir responsabilidades con menos teatralidad. Marina aprendió a aceptar ayuda sin sentir que vendía su historia. Ambos reconocieron que sus mundos venían con legados distintos, y que si querían construir algo, tendrían que caminarlo en equidad. Eso no suavizaba las diferencias estructurales, pero les daba un mapa para enfrentarlas desde el compromiso. Con el tiempo, la ciudad siguió contando la historia con su ritmo propio, pero la vida real de los protagonistas continuó de una manera menos ruidosa. Joana empezó un tratamiento que, con paciencia, la devolvía a una rutina menos dolorosa. Sida retomó su trabajo cotidiano sin dejar de celebrar cada pequeña buena noticia. Marina recibió reconocimiento en su barrio por la dignidad con la que había actuado. No por el vestido, sino por su forma de llevar la verdad. Rafael, por su parte, experimentó la incomodidad productiva de aprender a ver sin comprar soluciones. Intentó también reparar la exposición que había causado, pidiendo prudencia al entorno de su empresa y defendiendo públicamente la privacidad de Marina, no como gesto de dueño, sino como persona que había aprendido a calibrar su responsabilidad. Los encuentros amorosos, cuando ocurrieron, porque si hubo algo que no les cabía fue la prisa por titular su relación, fueron reuniones de dos adultos que conversaban sobre límites, dinero, trabajo y futuro. No hubo promesas grandilocuentes, hubo acuerdos pequeños, cotidianos, cómo distribuir gastos, cómo hablar en público, quién tomaría ciertas decisiones.
Esa normalidad fue el verdadero logro. Una noche, meses después de la gala, Rafael y Marina volvieron a la terraza del edificio donde todo empezó, pero no para recrear la escena, ni para alimentar la leyenda del vestido dorado. Fueron para contar en voz baja cómo estaban construyendo una vida que a ratos parecía tediosa y a ratos luminosa. Se tomaron de la mano y miraron la ciudad que los había mirado. No había un final prometido, sino la promesa de seguir el camino con honestidad. Marina, ahora con menos urgencia económica y con la posibilidad de planificar, pensó en el respeto que había exigido desde el principio y en cómo ese respeto le había dado la autoridad para decidir su vida. Recordó la libreta de cuentas con los números que por fin dejaban de dictarle la respiración. Recordó también la mano de Rafael en la pista, más tranquila, más cuidadosa. En esa mezcla de memoria y presente, comprendió que no todo se resuelve con dinero, pero sí existe la posibilidad de construir espacios donde las personas puedan vivir sin que su dignidad dependa de la caridad pública o privada. La historia terminó, no con un cierre espectacular, sino con una escena simple y sincera. Ellos, juntos bajo la noche, sin titulares, pero con ganas de encontrarse. El beso en la terraza, aquel que la ciudad había buscado convertir en símbolo, fue un acto pequeño y humano. No borró las desigualdades, ni prometió solucionar lo estructural, pero marcó una decisión personal. Fue la elección de dos personas que, en medio de sus heridas, decidieron intentar algo con responsabilidad. Si esta noche deja algo, es la claridad de que las decisiones difíciles exigen límites y honestidad. El dinero ayudó en la urgencia, la dignidad fue la que marcó el camino. Y en la ciudad, donde los rumores solían correr con rapidez, quedó una lección más lenta. Las historias humanas no caben en un titular. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Marina? Comenta abajo y comparte esta historia si te conmovió.